Buenas tardes, gracias a los que nos están viendo en vivo. Gracias por estar ahí, gracias a la abogada Laura Jiménez por una vez más estar con nosotros y prestar todo su conocimiento, la actualización que ella tiene en temas de inmigración. ¿Cómo estás, Laura? Maite, muchísimas gracias. Una vez más, un honor estar aquí contigo y poder compartir con todos ustedes este espacio, ayudar a aclarar sus dudas y a guiarlos por el mejor camino para su proceso migratorio. Que sin duda alguna ella lo tiene en sus manos, porque seriedad, credibilidad y muchísimo compromiso, sobre todo, es lo que caracteriza a esta abogada, que les reitero, he trabajado con ella desde hace varios años y no existe un caso en el que yo haya visto que se ha cruzado de brazos. De hecho, recuerdo cuando me la presentaron, me dijeron, Laura, la victoriosa, así le decimos. Y hasta ahora es lo que me ha demostrado y lo que le ha demostrado a sus clientes. Así que el honor es todo mío, Laura. Es viernes. Me dijeron que la semana pasada estaba muy seria. Yo me tomo muy serio esta situación de la cuestión de inmigración, pero bueno, sin duda alguna hay que transmitir a las personas tranquilidad y bueno, la certeza de que todo es posible. Exacto. Así es, Maite. Independientemente de que, como bien tú dices, todos los casos se toman con seriedad, con mucha dedicación y siempre buscando las mejores estrategias, el mejor resultado para nuestros clientes. Este es un espacio para relajarnos, para desahogarnos y para darles un poquito de tranquilidad y quitar un poquito de este pánico y este miedo que lamentablemente está presente en estos días. Pero en las manos correctas es posible darle un curso legal y un curso correcto a su caso. Todos los casos son diferentes, todos los casos tienen, sin duda alguna, situaciones muy particulares y por eso es importante que cuando usted está en una situación, ya sea crítica, ya sea en un proceso de asilo, un proceso de parol, ya sea un proceso de reclamación, siempre consulte a un experto. ¿Y qué mejor experto que Laura Jiménez, que tiene más de 20 años, y uno dice, Dios mío, qué jovencita comenzó, pero es la realidad. Es una mujer que se ha comprometido y ha dedicado gran parte de su vida a los casos de inmigración, a representar a sus clientes con toda la seriedad y con toda la responsabilidad que eso requiere. Para mí es un gusto estar aquí contigo, Laura, y hay un tema que me llamó mucho la atención esta semana y varias personas se acercaron a mí a hablarme, a decirme, Mike, ¿de qué es lo que está pasando con esto? De que los inmigrantes mayores de 14 años que no tengan documentos tienen que registrarse. ¿Es esto así? ¿Dónde hay que registrarse? ¿Y realmente hay que hacerlo de manera inmediata? Sí, hay que hacerlo de manera inmediata. Hay que registrarse en una página que ha designado el gobierno para esto, que más adelante estaremos compartiendo con ustedes. Y bueno, ¿a quiénes afectan? Afectan a todas aquellas personas que hayan entrado al país, que no tengan un estatus legal por más de 30 días. Por ejemplo, si usted entró con una visa y su estatus expiró, tiene más de 30 días, no tiene un proceso pendiente en el que le hayan tomado huellas, por ejemplo, una residencia pendiente, un asilo pendiente, un proceso abierto en la corte, pues tiene que registrarse. Ahora, ¿a quién no afecta? Y es, yo creo que lo más importante para dar un poco de tranquilidad. Si usted entró por la frontera con una I-220A, con una fianza, con un parol, está con un proceso pendiente en la corte, usted no está sujeto a este requisito de registro. Si usted tiene una residencia pendiente con UCIS, usted no está obligado a, no entra dentro de los casos que tiene que hacer este registro de huellas. Si tiene TPS y todavía el TPS está válido, bueno, pues no está sujeto tampoco a este requisito de registro de huellas. Si tiene una visa de trabajo aprobada o pendiente, o si está en proceso de algún tipo de visa de inversión, no está sujeto a este registro. Afecta, bueno, hay miles de personas que han entrado al país que nunca han sido detectadas, que nunca se han registrado para ningún tipo de proceso migratorio. Estas personas tienen que registrarse. Afecta a una persona que a lo mejor entró con una visa, se venció la visa, no es cubano, no tiene el año de presencia física y no ha sometido, por lo tanto, ningún tipo de proceso o solicitud migratoria. Laura, pero cuando yo escucho, yo no tengo documentos o no tengo un registro legal en este país, un estatus, y me dicen, tienes que registrarte, eso le da a las personas un poco de temor, a mí me daría bastante temor. ¿Qué tú aconsejas?
¿Y qué ocurriría si esa persona no se registra y es detenida por un oficial de inmigración? Bueno, las consecuencias son multas o cargos de delitos menores y puede pasar quizás el susto de estar un tiempo en prisión o también puede surgir que lo detengan por inmigración y sea sujeto a una detención mandatoria y probablemente a una deportación expedita. Eso es bastante complejo, por eso siempre usted debe buscar una asesoría legal. Yo le invito a que llame de manera inmediata o si usted está viendo esta transmisión de forma que lo repiten a través de las redes sociales de la abogada Laura Jiménez en YouTube o en Facebook, que le invito a que de inmediato comparta esta transmisión porque es muy importante y que también se suscriba al canal en YouTube, que active la campana porque Laura está compartiendo no solamente esta transmisión que hacemos los viernes, también una serie de videos informativos durante toda la semana con lo más actual de lo que está ocurriendo en materia migratoria. Pero quería preguntarte, Laura, y es algo muy importante que me llamó bastante la atención cuando me pongo a buscar un poco de información, ¿no? de todo esto de cuestiones de inmigración. No sabía que el estado de la Florida es el estado con más casos atrasados en procesos migratorios. Es decir, hay una cifra altísima. Altísima, hay una cifra gigantesca y bueno, como lo que es el estado de la Florida, también está el estado de Texas, donde ha habido un número bastante grande de inmigrantes que se han asentado y que tienen los casos registrados con la Corte de Inmigración. Ahora bien, hay muchas nuevas medidas. El gobierno está enforzando todas estas medidas, ya sea arbitrariamente o no, pero las está enforzando. Y me preocupa mucho la situación de los cubanos que entraron con un paro humanitario Sí. o que entraron con una visa y aún no tienen el año de presencia física y no han sometido una residencia. En estos momentos, lo único que lo van a parar es haber sometido un asilo. Ya salió en las noticias que dentro del vuelo que salió recientemente para Cuba con los 120 deportados, habían incluso personas que entraron, no tenían el año de presencia física, iban en un carro con un pariente, detienen el carro y cuando piden la documentación de todos los pasajeros, cae esta persona que no tenía ningún alivio migratorio pendiente, no había sometido ninguna aplicación. Y esta persona lamentablemente pues fue sujeta a una deportación expedita. Es muy importante que ustedes entiendan que aunque no tengan argumentos suficientes o no hayan sufrido una persecución consistente, tienen que someter un asilo, porque es lo único que de momento los va a mantener legalmente en el país y los va a poder proteger de una detención y una deportación. ¿Qué tipo de asilo? ¿Cómo se hace esto? Si, digamos, yo no fui una opositora reconocida en Cuba o en mi barrio, o si yo no tengo citaciones que dicen yo fui perseguida por la policía política en Cuba o en otro país, en Venezuela, Nicaragua, Haití, ¿qué puede hacer un abogado para justificar que yo estoy solicitando un refugio, un asilo político en los Estados Unidos? Bueno, como hemos hablado antes, todo el mundo tiene el derecho de ser escuchado. Y cuando usted vaya a escribir su historia de asilo y expresar las razones por las cuales está pidiendo protección, siempre lo va a hacer con la verdad. Si no hubo una detención, si no hubo un patrón de persecución constante, bueno, va a explicar con sus palabras qué fue lo que lo llevó a irse de su país. Hay personas, por ejemplo, y tenemos casos que personas mayores han salido a reunirse con sus hijos. Yo tengo el caso de una señora mayor que se quedó sola en Cuba porque sus hijos, unos habían inmigrado antes, otros emigraron después y no le quedaba familia en Cuba. Y salió incluso en el momento donde todos los casos de peticiones estaban atrasados a raíz del cierre de los procesos consulares en Cuba, a raíz del COVID, y su único recurso fue salir de esta manera, cruzar frontera y presentarse a pedir protección. Esto es lo que ella escribió en su caso de asilo, es la verdad. Y mientras tengamos la verdad, siempre vamos a tener la opción de negociar con un fiscal por razones humanitarias. El miércoles yo estuve en la Corte de Orlando porque tenía un juicio y era un caso donde esta persona tenía residencia permanente en México. Sin embargo, esta persona estaba en su caso de asilo con su esposa, su hijo, y el hijo mayor de edad estaba en un asilo diferente
Todos sus hermanos, absolutamente todos, están en Estados Unidos, excepto él, todos se habían hecho ya ciudadanos. Su madre está en Estados Unidos también pendiente de un estatus y su padre recientemente había fallecido en otro país. Yo fui clara con la fiscal, le dije, mira, esta persona ha pasado por una situación terrible, tiene una residencia en México y esto está claro, está ahí puesto. Yo quiero que me des un chance de ser la abogada que yo quiero ser para esta persona y que me des un chance de pedirle un parol, a ver qué pasa. Obviamente un juez no va a estar contento con que el mismo día del juicio, con el intérprete ya contratado y con su tiempo destinado para ese juicio, yo le pida ese mismo día ese chance. Pero se lo expliqué abiertamente, con toda la honestidad del mundo, lo entendió, él encontró ese factor humanitario que yo estaba tratando de expresar y me pospusieron el juicio. Siempre con la verdad, señores. Sí. Las mentiras siempre van a traer consecuencias desfavorables para ustedes sobre todo. Y es en lo que tienen que pensar. Y un buen abogado nunca le va a aconsejar que diga mentira o que invente algo que después usted no pueda ni siquiera apoyar con un testimonio limpio y consistente. Supongamos que hay una persona que tiene al esposo, al hijo, algún familiar que sí ha sido víctima ya sea de persecución política o también de persecución por religión. ¿Eso le garantiza la posibilidad de solicitar asilo? Bueno, si esta persona es el esposo o esposo del que sufrió la persecución, o sea, del que tiene el caso más fuerte de asilo, si está en la corte o si está en UCI, se busca la estrategia de que la persona que puede calificar mejor para el asilo, que puede tener más chance de que el asilo sea aprobado, sea el principal, ya sea en el caso de UCI o en el caso de la corte. Y es muy esencial, por eso, tener un abogado que pueda hacer una valoración del caso familiar en general. Laura, hay otro tema que me preocupa y que también estuve viendo en las noticias, que esta semana un juez federal detuvo esa determinación, esa orden del presidente Trump que estaba paralizando el proceso de refugio para personas que están en otros países y están pidiendo refugio en los Estados Unidos. Y esto, bueno, tengo muchas personas, amigos. Nos han escrito los médicos de Colombia, yo les respondí y los actualicé sobre este nuevo bloqueo. Lamentablemente no se va a ver el avance en la reanudación de este proceso inmediatamente. Sabemos que en estos casos toma un tiempo a que la demanda federal surta un efecto o que la orden de juez surta un efecto final y sobre todo a que la administración actual pueda reanudar el proceso. Pero es un gran paso de avance. Ahora hay que esperar a ver en qué momento, de acuerdo con la orden del juez, esto va a ser desbloqueado y se van a reprocesar los casos de personas que han obtenido el estatus de refugiados fuera del país. Sobre todo los médicos también me han escrito, y hay un caso en particular de una doctora que me dice, Maite, tanto mi esposo como yo, ambos eran doctores en la misión médica en Venezuela, me dicen, Maite, tanto mi esposo como yo ya teníamos aprobado el refugio, es decir, ya nos habían entrevistado, ya teníamos la aprobación y todo se quedó ahí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué recurso puede tomar? Ahora mismo lo único que puede hacer es esperar, continuar siguiendo las noticias, continuar también revisando la información sobre el estatus de los refugiados y el procesamiento del mismo, ya sea en las páginas de UCI o en las páginas de CBP, si aparece la información, para que no tomen ningún paso apresurado. ¿Por qué? Porque tienen que siempre cuidar que entren de manera legal con este estatus. Tú hablabas de alguien que detuvieron en un momento determinado y esto le puede pasar a cualquiera. Quiero hacerte dos preguntas al respecto. ¿Quién tiene la potestad de detenerte y preguntarte por tu estatus migratorio? ¿Un policía puede hacerlo? En estos momentos, en la Florida, cualquier policía. En estos momentos, el gobernador ha anunciado que los sheriffs de los 67 estados van a apoyar a lo que es ICE, en lo que es la detención y la entrega de inmigrantes indocumentados o que estén sujetos a una detención. ¿Qué documentos debe tener la persona? Supongamos que está en un proceso de solicitar la residencia o que se está haciendo el chequeo médico o que ya te llamó por teléfono y dijo, Laura, tengo una cita. Es decir, ¿pero qué documentos un poco lo ampararían en caso de que lo detengan y que le digan,
cuál es tu estatus legal aquí, que tú estás, en qué condiciones migratorias tú estás, qué puede hacer esa persona para un poco defenderse en ese momento. Bueno, en dependencia del proceso que usted tenga pendiente, si tiene un permiso de trabajo aprobado, lleve siempre el permiso de trabajo consigo. Ahora, si usted es una persona que está en un proceso en la corte, bueno, lleve la copia de su NTA. Si tiene una 220A o tiene un parol, lleve la copia, siempre copia, los originales los debe guardar en su casa, del parol o de la 220A o de la fianza, ya sea del juez o de ICE. Si usted es una persona que únicamente está pendiente de un proceso de residencia, a lo mejor no le ha llegado el permiso de trabajo, bueno, los recibos de la residencia, lo que le llaman mucha gente las famosas antorchas. Ajá. Y es importante que siempre esté atento a no violar leyes del tránsito, a no cometer ilegalidades, porque obviamente con la nueva ley Lincoln Raleigh, muchas personas van a ser sujetas a detenciones arbitrarias y probablemente a deportaciones sin que su caso criminal haya sido concluido. Yo he visto los anuncios de DHS y de hecho hay una campaña a nivel nacional que le está diciendo al inmigrante, autodepórtate. ¿Tú qué le dices a esa persona que está en esa situación y que está viendo ese anuncio, ese comercial de la campaña de la administración? Para mí es ofensivo, para mí es un insulto. Yo pienso que la mayoría de las personas, de los inmigrantes que entraron aquí, que arriesgaron su vida en la forma en la que entraron, que dejaron su familia atrás, su casa, su vida entera, merecen una oportunidad de ser escuchados. Yo no creo que deban de rendirse tan fácilmente. Yo pienso que tienen derechos y que lo que tienen es que protegerse y asegurarse de que sus derechos sean respetados. 786-746-8472, 746-8472, 786-746-8472. Usted puede llamar de manera inmediata para que el equipo, en este momento, de la abogada Laura Jiménez, se ponga en contacto con usted, le tome toda su información y puedan agendar una cita. Pero si usted tiene una pregunta ahora para la abogada, con muchísimo gusto, entra a la transmisión, nos escribe si está en vivo y si no, pues después que termine esta transmisión, que sea retransmitida a través de las redes sociales de la abogada, usted puede también, por supuesto, comunicarse, escribir un comentario o contactarla directamente a través de Facebook. Ella siempre responde. Casi siempre, no siempre hay tiempo para responder, pero de vez en cuando trato de tomarme un poco el tiempo para responder algunas inquietudes de los mensajes que mandan en Facebook. Lamentablemente, no siempre hay el tiempo porque en estos momentos hay mucho movimiento, sobre todo en la Corte de Inmigración, y pues solo hay tanto que uno puede hacer durante el día, ¿no? Sí. Yo creo que precisamente esa es la razón por la que damos este espacio y dedicamos este tiempo, que es para que compartan todas sus dudas, todas sus inquietudes y por lo menos de manera gratuita en este espacio, guiarlos en una mejor decisión sobre su caso. Claro que sí. Mira, por cierto, que no veía los comentarios y es que tenía la pantalla minimizada, pero aquí los tengo y quiero enviarle un saludo a Gabriel Lafita, que nos está preguntando, Laura, yo tengo parol, pero ya no me sirve. ¿Será verdad? No entiendo. Gabriel, si te puedes explicar un poco mejor. No, si tú tienes parol y eres cubano, eres elegible a la ley de ajuste cubano. Obviamente, ante la situación actual, todo el mundo que entró por frontera, sea con una I-94, todo el mundo que entró con un parol humanitario o que recibió un parol en la frontera, tiene que someter un asilo. El propósito de que los dejaron entrar con un parol o que los dejaron entrar por la frontera fue para solicitar este estatus de protección, el asilo. E incumplir con ese propósito puede traer consecuencias en estos momentos, sobre todo si usted está en un proceso abierto en la Corte. Bueno, saludos para Raubiel Ramírez Pérez. Bendiciones, Dios proteja la migración organizada, la migración que siempre debe tener una asesoría legal correcta, concreta y justa. Bueno, esa la ofrece la abogada Laura Jiménez, 786-746-8472. Compartan, porque son muchas las interrogantes que las personas tienen y es importante que sepan que cada viernes vamos a estar aquí
respondiendo sus interrogantes de manera gratuita. Es una oportunidad que nos ofrece la abogada, que te agradezco a nombre de un montón de personas que me escriben durante toda la semana, que me llaman. Entonces quiero, por supuesto, darte las gracias, Laura. Tenemos otra pregunta de Mardey Jerez. Dice, buenas tardes, abogada. ¿Sabes, eres una persona afortunada? Bueno, tienes la persona más querida por sus sentimientos y por su proyección ante el trabajo, nuestra querida Maite, que se convirtió en mi amiga, hermana de todos nosotros en Colombia. Bendiciones a las dos. Gracias. Yo esta semana, y gracias Mardey, y para ti, para tu esposa, Aileen, y para todos los médicos y personal de la salud que están en Colombia en este momento, en cualquier parte de Colombia. Esta semana yo estuve hablando acerca de este tema en Telemundo con Alexis Boentes, porque sabemos de las sanciones que impuso la administración a aquellas personas que han sido oficiales, la gente de la cúpula de poder, los que mandan en las misiones. A todos aquellos que han apoyado a los esclavos de batas blancas. Exactamente, los traficados. Y ahora en mi opinión, van a tener mucho más chance de poder ganar un caso de asilo si usted es un médico que fue víctima de ser enviado a una misión en el extranjero. Porque las sanciones no solo van a ser contra Cuba, las sanciones van a ser incluso contra los oficiales de los gobiernos extranjeros que los recibieron y que apoyaron estas misiones. Y que sabemos, y hay testimonios que evidencian el entramado de trata y tráfico y de esclavitud moderna a los que son expuestos estos médicos. Y hemos tenido muchos casos de asilo de médicos cubanos, gracias a Dios, ganados. Y me ha tocado estudiar mucho sobre lo que pasan. Sí. Es triste lo que viven los médicos cubanos en la misión, desde el momento que llegan al aeropuerto y les quitan el pasaporte y se hacen prácticamente rehenes de esa misión. No tienen libertad de movimiento, no tienen libertad de vida social, no tienen libertad ni siquiera de decisión, ni siquiera de dónde vivir. Es triste y yo creo que merece un apoyo. Sí, hablaba en la organización Solidaridad Sin Fronteras y también la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba acerca de el interés, la motivación para después de esta determinación que ha tomado la administración Trump, pues que también se solicite el parol, que se vuelva a reanudar o retomar el parol para los médicos. El parol de los médicos. Ese parol fue eliminado, si yo mal no recuerdo, creo que fue como en el 2018 aproximadamente, después de la crisis que hubo con la misión médica en Brasil. Sí. Y no se ha vuelto a reactivar. Yo no soy el tipo de persona que le gusta ser negativo, dar malas noticias, pero hay que ser realista. Yo dudo que en esta administración ese paro se vuelva a reactivar. Bueno, Dios permita que existan personas y a no ser que algunos de los congresistas que están tratando de abogar a favor de este programa y a favor de la situación de los cubanos que tienen una 220A o que tienen una fianza y que están en un limbo migratorio en este momento en cuanto a lo que es la residencia por ajuste cubano, logren algo, lo dudo, lamentablemente. Bueno, hay muchas personas comprometidas con conseguir ese cambio político y yo, todos mis esfuerzos y todo mi corazón va a estar enfocado en ello. Vamos a ver qué pasa con esa situación de los médicos. Seguimos con Nardo Jesús Elías, dice, buenas tardes, Maite y abogada Laura. Luego de que el juez federal bloqueó la orden, bueno, de esto ahí hablábamos, del presidente sobre no permitir la entrada a migrantes refugiados que vendría luego. La abogada lo estuvo explicando hace unos segundos. Hace unos segundos explicamos que esto es un proceso que lamentablemente muchas veces no se destraba de manera inmediata. Ahora hay que continuar siguiendo las noticias, continuar siguiendo los anuncios que haga el Departamento de Seguridad Nacional sobre cuándo se va a reanudar entonces este proceso. Sí, tenemos a Janet Dueñas que nos dice buenas tardes, un cordial saludo para las dos y agradecemos mucho a Maite que siempre está dándonos mucho apoyo a los médicos desertores acá en Colombia. Gracias, Janet. Quiero preguntarte, Laura, en caso de que estas personas que están, supongamos, ¿no? De manera hipotética y poniéndole toda la intención positiva para que así suceda, supongamos que se retome, se reactive este programa de parol y esas personas tienen, esos miembros ex-miembros de la misión médica en Venezuela u otro país, solicitan el parol y tienen familiares con ellos en Colombia, tienen una hija, por ejemplo, tienen un padre. ¿Esas personas pudieran ser parte de esa solicitud o solamente sería para el...? Pudiera ser que sí, habría que ver cuáles serían los términos bajo los cuales van a reactivar el programa de parol si lo reactivan, pero si no, bueno, si están casados, tienen hijos menores,
se van a beneficiar de un parol. Lamentablemente, si ese parol no va a abarcar al núcleo familiar, pues usted se va a poder hacer residente permanente de Estados Unidos y una vez que sea residente permanente va a poder presentar una solicitud de reclamación familiar para ellos. Yo pienso que no hay mal que por bien no venga. Si lo reactivan y no entra el grupo familiar, una persona que está bajo estas condiciones, a veces vale la pena un tiempito de separación para lograr entonces el objetivo de venir todos a Estados Unidos, reunirse e iniciar una nueva vida aquí. Y hacerlo de manera legal. Exacto. Sí. Andrés Morales nos envía saludos desde Bogotá. Saludos para ti también, Andrés, para tu esposa, para todos los que están con nosotros en sintonía. Les pido que por favor compartan esta transmisión, que les dejen saber a las personas que son importantes para ustedes, que estamos aquí los viernes respondiendo de manera gratuita, con todo el corazón. La abogada está para responderles sus interrogantes sobre sus procesos migratorios, pero recuerden que ella siempre está disponible también en el 786-746-8472, dispuesta con todo un equipo tremendo que hay aquí para, de corazón, responder caso por caso lo que les está ocurriendo y que sus interrogantes pues tengan un curso positivo. Nos dice Nardo nuevamente, Nardo Jesús Elías, otra pregunta, qué pena, qué posibilidades tenemos los médicos mal llamados desertores de las misiones que nos aprueben la solicitud de asilo en frontera o en otro caso una vez que comience el MPP. Bueno, primero el MPP anunciaron que iba a comenzar, pero todavía no hay una fecha de comienzo. Segunda, si bien es cierto que un juez federal bloqueó la orden ejecutiva del presidente de bloquear la entrada a todas las personas que tenían un estatus de refugiado, ahora tenemos que esperar a ver si en algún momento se va a reanudar entonces lo que es el proceso de la aplicación de refugio fuera de Estados Unidos. Lamentablemente hay muchas respuestas que todavía no tenemos. Este gobierno ha emitido probablemente más de 200 órdenes ejecutivas en menos de 30 días. Entonces hay que tener paciencia porque muchas veces cuando los cambios se anuncian, no se anuncian con todo lo que es el reglamento de procedimiento de este cambio. Y hasta que no publiquen cómo van a proceder con muchos de los cambios implementados, hay muchas respuestas que no vamos a tener. Nos saluda Signali, que es también miembro de este grupo de personal de la salud en Bogotá. Saludos para Félix Hernández Rangel. Nos dice, buenas tardes, abogada y Maite, Dios los bendiga. Una pregunta. Dice que a él un oficial de la seguridad le dijo que si regresa a Cuba no volverá a ver la luz del sol. ¿Puede aplicar para el refugio? Sí, una vez que el programa se reanude, no creo que estén aceptando solicitudes en este momento. Tiene que seguir las noticias para ver si en algún momento se reanuda, entonces puede someter una aplicación. Yo creo que en estos momentos todavía es un programa que está en un paro y que hasta que no se desbloquee completamente no va a avanzar. Nos dice Yanilis Rodríguez, saludos a la mejor abogada, sin duda alguna. Yanilis. Gracias, Yanilis. Gracias por estar en sintonía. Yanilis, comparte porque realmente queremos y necesitamos que muchas personas sepan que estamos aquí para responder sus interrogantes. Aaron Alex nos envía también saludos. Gracias para ti también, Aaron. Muchas gracias por estar en sintonía. Laura, son demasiadas las preguntas. A ver, en caso de que una persona sea detenida, supongamos, de estos inmigrantes que están aquí ahora en la Florida, en cualquier parte del país que nos estén viendo, ¿cuáles son los pasos que deben seguir esas personas para que sus derechos sean respetados, para asegurarse que eso es respetado? Yo sé, hay mucha gente que me dice, Maite, cuando a un inmigrante lo llevan para un centro de detención de estos, es casi imposible que le permitan hacer una llamada. Sé que hay casos. Tiene el derecho de hacer una llamada. Muchas veces en dependencia del centro de detención es importante que esta persona y su familiar estén al tanto de cómo poder poner dinero en la cuenta del detenido para que pueda realizar estas llamadas, porque muchas veces funciona como con una especie de cuenta donde se pone un dinero y la persona entonces va a poder realizar las llamadas al exterior del centro de detención. Siempre tener consigo el número de teléfono de los familiares más allegados o del abogado, si tiene abogado. Y a veces es difícil, ante muchas circunstancias en este momento, durante la detención, defender sus derechos.
¿Cuándo más bien una persona puede defender sus derechos? Bueno, cuando está un oficial tocándole a la puerta y quiere entrar a su casa sin una autorización o sin una orden de registro. ¿Y pero, eso cómo luce, Laura? Es decir, ¿qué es lo que debe decirle la persona? Yo sé que a mí me daría tremendo nervio. No sé cómo yo reaccionaría a una situación así, pero supongamos que un oficial te toca la puerta, te dice, mira, ¿cómo luce esa orden? ¿Qué debe tener estampado? ¿Cómo es? Bueno, únicamente un juez puede emitir una orden de registro. Puede ser un juez federal en dependencia del tipo de caso en el que esta persona esté involucrada o un juez estatal. Todavía no se ha visto que esto haya sucedido. Yo he estado tratando de seguir bastante todos los grupos de los abogados de inmigración donde se comparten la información a nivel nacional. Pero una orden de registro va a traer encima, en la parte superior, el nombre de la corte que está emitiendo la orden. Debe traer un sello del juez o de la corte y debe estar debidamente firmada. Abajo va a tener el nombre del juez y algún tipo de leyenda, quizás. Yo entiendo que muchas personas no leen inglés y va a ser difícil de que si usted no tiene este conocimiento pueda poder validar la legitimidad de la orden. Pero lo cierto es que si por lo menos por la puerta no le enseñan este tipo de orden, no tienen el derecho de entrar a su casa ni a su negocio. Bueno, usted lo tiene en cuenta, pero recuerde que si le está pasando algo así, no dude en llamar. Ustedes también toman los mensajes. Supongamos que la oficina esté cerrada en un momento que la persona está enfrentando esa situación. Ellos pueden dejar mensajes. Las consultas en la oficina tienen un costo de $100 y se hace por cita. Generalmente hay disponibilidad de citas bastante cercanas, no es que estemos tampoco con el calendario de citas tan lejano, y tratamos de darle prioridad también a los casos que necesitan una ayuda un poco más urgente, por así decirlo. Laura, ¿cómo se puede asegurar un inmigrante que, digamos, tiene que ir al médico o los niños en la escuela? ¿Es oficial, es algo legal que, digamos, una consulta médica, una escuela comparta esa información? ¿De qué forma yo puedo proteger mi información personal y que eso no sea transferido a las autoridades de inmigración? Una pregunta bien difícil, Maite, porque precisamente hemos estado viendo que si bien han habido muchas instituciones de educación, muchos hospitales que se han negado a compartir esta información, en muchos casos lo han hecho. Y en muchos casos incluso hemos escuchado de propio personal de escuelas que han notificado a ICE para que vayan a las escuelas y presionen a estos niños menores de edad para llegar hasta sus padres. Es triste, así decirlo, se está viviendo un momento de caos, se está viviendo un momento en el que se están violando muchos derechos constitucionales, incluso para inmigrantes, y yo creo que lo que hay es que estar atento. Creo que lo que hay es que asegurarse de hacer las cosas bien. Si una persona tiene un proceso de asilo pendiente, no debe de ser sujeto a una detención si no ha cometido un crimen, si no hay ningún factor negativo que justifique una detención mandatoria y, a un extremo, una deportación. Si usted tiene un caso de asilo, si usted tiene una aplicación de residencia pendiente, no tiene un crimen, no debería estar sujeto a una detención por inmigración. Ahora viene la temporada de taxes, la declaración de impuestos, que para muchas personas esto es algo como una nebulosa, como algo difuso, pero sabemos que sobre todo las personas que han entrado al país con parol, que tienen su permiso de trabajo, que tienen su seguro social, etcétera, pues pueden solicitar el hacer su declaración de impuestos. Esto pudiera jugar en contra de la persona si todavía no está muy cerca de hacer su proceso para la residencia. ¿Qué puede hacer? Yo pienso que si una persona tiene un permiso de trabajo, está trabajando y está recibiendo un ingreso, es su, no obligación porque no es residente permanente todavía, pero es una muestra de un buen carácter moral y de un compromiso con la comunidad y con los Estados Unidos de presentar su declaración de impuestos. Siempre ha ayudado, incluso ayuda para las solicitudes de parol, ayuda para las solicitudes de cierre de corte, porque es una muestra más de que la persona está siendo honesto, está declarando lo que gana y está declarando sus impuestos por esto. Siempre es bien visto, nunca va a ser visto en contrario. Ahora, ¿quién no tiene que presentar una declaración de impuestos? Una persona que no tiene un permiso de trabajo, que no está autorizado para trabajar.
Una pregunta que me hacían esta semana, Laura, a alguien que ha estado en el país por situación de salud, es decir, una persona que estuvo por situación de salud, tratamiento médico, se va del país porque tiene una ciudadanía en otro país, pero es invitada esa persona a a tener una beca en una universidad. Esa persona no pudo, por cuestiones de salud, solicitar una extensión de esa visa para tratamiento médico. ¿Qué puede hacer esa persona a la hora de intentar procesar esa visa y cómo se hace todo este proceso? Bueno, primero que todo, tener siempre a la mano los récords médicos y toda la explicación clara, con evidencia de por qué razón esa persona estaba sujeta a un tratamiento médico, por qué no pudo solicitar la extensión de esa visa, porque estaba sujeta quizás a una hospitalización o a un tratamiento que le impedía entonces hacer esta gestión en su caso de inmigración. Si va a pedir una visa, puede ser que en algún momento o se la nieguen, o si tiene un currículum y el tipo de visa lo amerita y califica, puede ser que le pidan un perdón migratorio por esa estancia ilegal de ese tiempo. Y para ese perdón le va a servir entonces como evidencia esta situación de que la persona estaba en un tratamiento médico que no fue su intención quedarse más allá del periodo que tenía autorizado a estar, y es probable que le aprueben este perdón y que entonces esta persona pueda entrar con esta visa. Excelente. Hay otra pregunta que me hacían esta semana, porque sé que hay muchas personas que han entrado al país con reclamación familiar. Y cuando la gente escucha, cuando llega aquí, escucha Social Security, el número de seguro social, que tienes que ir al social, y sobre todo si eres una persona mayor, las personas un poco se desesperan. Yo sé que cuando se paga el fee, este impuesto para recibir la tarjeta verde. Exactamente, se solicita también el seguro Así social. ¿Qué debe hacer? ¿Qué tú aconsejas que haga la persona? ¿Que vaya a la oficina o que espere que le llegue la residencia junto con el social? ¿Llegan juntos? ¿Cómo es esto? Bueno, a veces llegan juntos y a veces llegan separados. Y si usted ve que ese número de seguro social se está tardando, usted puede acudir a la oficina de seguro social de su jurisdicción y pedir un estatus o pedir que le den el número con un documento provisional. A veces lo hacen. Generalmente yo no creo que demore mucho recibir la tarjeta de seguro social, pero sí, a veces llegan separados, no llegan al mismo tiempo. Pero sí es parte del proceso Sí. de la solicitud de la Green Card, como le dicen las personas acá, o la residencia. Laura, son muchísimas las interrogantes. Nos envía saludos nuevamente Félix, que dice Dios las bendiga. Las cubanas en Colombia somos muy afortunados de contar con su apoyo. Gracias, Félix. Saben que la abogada está siempre pendiente y ha estado respondiendo también sus inquietudes, sus interrogantes acerca de los casos de las personas que están en Colombia. Es increíble, Laura, si nos ponemos a pensar, yo siempre digo que esta administración debería reconocer el hecho de que hay tantos y tantos cubanos y por su parte los venezolanos también que son víctimas, y los haitianos y los nicaragüenses, pero bueno, venezolanos, cubanos, nicaragüenses que son víctimas de dictaduras. Sería bueno que reconocieran esto traducido en una protección bajo parol, porque la administración actual lo está reconociendo a toda la extensión de un régimen dictatorial. Está sancionando incluso al país por utilizar a los médicos cubanos como trata humana de trabajo. Bueno, ¿y por qué no los protege? Es decir, por eso hay que tomar acción. O sea, sanciona al gobierno por precisamente ser un régimen dictatorial, por tener a un pueblo y a varios pueblos, porque en esto también entra Venezuela, también entra Nicaragua y algunos otros países que a lo mejor no están en una situación dictatorial tan cercana y tan precaria como estos tres países que he mencionado. Pero bueno, entiendo que no se le puede ofrecer protección a todo el mundo, que hay muchas personas que no salen porque son perseguidos, sino que salen buscando una mejor oportunidad económica, un mejor futuro quizás de educación. Pero bueno, ¿por qué no darle entonces la oportunidad si ya lo están reconociendo, si ya están haciendo evidente que los médicos son sujetos a este nivel de esclavitud tan triste? ¿Por qué no los protege? Bueno, esperemos que sí lo hagan, porque eso está reconocido también por el Departamento de Estado en el TIP Report. Cada año pues lleva bastante tiempo reconociendo que son víctimas de trata y tráfico los médicos de las misiones médicas. Así es, incluso el propio ex senador y ahora
jefe de Estado Marco Rubio, en su momento, en una audiencia en el Congreso, sancionó a Cuba, y esa es una de las evidencias que utilizamos en los casos de asilos de los médicos cubanos que han participado en misión. La orden del Congreso, donde está de acuerdo con sus alegaciones y donde admiten tácitamente todos estos hechos que han sufrido los médicos cubanos en misión extranjera. Tenemos otra pregunta de Mardey que nos dice: buenas tardes, otra vez el régimen trazó una circular quitando crédito a nuestros pasaportes y dejando claro que no es válido, ya que nos cuesta trabajo aquí para hacer cualquier trámite en Colombia. Abogada, ¿qué tú les recomiendas? Y ya que es el único documento con el que ellos cuentan, tanto para el poder que tiene el gobierno de Cuba para frenar el paso de ellos por todo el mundo. Es decir, que el gobierno de Cuba pasó un documento a varios gobiernos y sobre todo a estos que sabemos que son amigos de la dictadura castrista, como es el caso desafortunadamente de Petro. Pasaron este documento en el que los tacha a ellos, es decir, los circula. Me gustaría tener ese documento. Bueno, Mardey, te lo doy de tarea. Una persona a la cual se le ha negado la obtención de su pasaporte es una persona en estos momentos que probablemente de manera legal se pueda decir que no tiene ciudadanía en ningún país, que no es nacional de ningún, o sea, que es nacional de Cuba pero no tiene ciudadanía cubana. Es una persona sin estado. Es lo que se llama stateless person. Sí. Y esta persona califica a un estatus de refugiado, si lo dejan entrar a Estados Unidos, califica a un asilo. Bueno, el caso es que ellos han tratado de hacer trámites, digamos, un familiar que está en cualquier país les envía dinero a través de Western Union. No, Western Union les dice, no, este documento no es válido, es decir, tu pasaporte no sirve, y los deja completamente pues invalidados y en un estado de vulnerabilidad tremenda, porque sabemos que el gobierno de Colombia no ofrece ningún tipo de garantía ni legal ni migratoria, y que es un trabajo engorroso para que estas organizaciones de ACNUR, OIM y todo eso, que tienen mucha letra y mucho nombre, pero al final dejan pues bastante abandonadas a las personas cuando están tratando de solicitar refugio, pues lo deberían reconocer y deberían respetar eso. Pero mira, ya el hecho Mardey, que tú nos cuentas y que quisiéramos que nos envíes ese documento, por favor, pues ya eso es un papel que dice. Ya eso es un argumento para ganar un estatus de refugiado o un estatus de asilo dentro de Estados Unidos. Nos envía saludos Juan Carlos Rodríguez, gracias por toda esa información, bendecido viernes para todos, bendecido viernes, claro que sí, que las próximas semanas sean de mejores noticias para todos. Nos envía esta pregunta Isabel Morgado, dice: buenas tardes, su hijo entró en 2022 por frontera, le dieron I-220A, segunda casilla. ¿Qué es segunda casilla, Laura? Un extranjero presente en Estados Unidos, la persona que entra ilegal, ya sea que se entrega o que es capturada ya dentro del suelo americano. Y dice que presentó residencia y permiso de trabajo, le aprobaron el permiso de trabajo y le negaron la residencia por el caso Cabrera Fernández. Tuvo su corte en abril, el mes siguiente, y la citaron a ICE y pidió un parol y gracias a Dios se lo dieron. Ya en espera de su residencia, es médico cubano. Bueno, muchas felicidades, gracias por compartir esa información con nosotros y qué bueno que solicitaron un parol y qué bueno que se lo dieron porque, bueno, gracias a Dios, gracias a esto, le aprobaron su residencia. Y eso es posible, Laura, sí, porque hay muchas personas que dicen I-220A, I-220A, yo es posible, de hecho, ayer yo tuve una audiencia especial en la Corte de Inmigración en un caso de un cliente nuestro. Nosotros le presentamos la residencia con los argumentos legales, diciendo que esta 220A tiene que ser considerado un parol. Incluso hicimos un FOIA para ver cómo estaban procesando esa residencia. En el FOIA salió un memorándum interno de UCI diciendo que esta persona estuvo sujeta a una orden de deportación expedita y por lo tanto debió haber sido liberado con un parol. En la primera audiencia que tuvimos, porque ayer fue una audiencia especial, el fiscal objetó el parol. ¿Qué sucede? Mientras esta persona estaba en la residencia, como se presentan argumentos legales, el gobierno obviamente va a buscar un poquito más allá. Y al emitir este memorándum interno UCIS, donde dice que esta persona debe haber sido liberada con un parol, al mismo tiempo UCIS solicita a la agencia de campo, en este caso la oficina de Miami de UCIS, que negocie con ICE ese parol. ICE le envía el parol original
por correo postal a su casa. Y esta persona estaba en corte. Cuando yo presento la moción para cerrar el caso en la corte y que él pueda seguir su proceso con UCIS, el fiscal objeta la validez del parol. Ya yo iba ayer dispuesta a litigar con el fiscal, a poner al cliente a testificar sobre la validez de este parol. Llevamos al parol con el sello original. Ya yo estaba dispuesta hasta llamar a testificar al oficial que emitió el parol. Bueno, gracias a Dios, el parol ni siquiera se discutió, fue un parol válido, se cerró la corte y esta persona va a poder continuar con su residencia. Pero sí, en muchos casos, ICE, después de UCIS, después de revisar el proceso de la residencia, después de revisar los argumentos legales y de revisar cómo fue procesada esta persona en la frontera, ha emitido estos memorándums y tenemos clientes que han recibido el parol, ya sea por correo postal o que nos los hayan mandado a nosotros directamente por correo electrónico. Por eso es importante que usted esté siempre pendiente de la última información. ¿Y cómo hacerlo? Pues estar en contacto con su abogado, estar constantemente revisando su correo postal, su correo electrónico, preguntarle al abogado, al equipo que ella tiene pues dispuesto aquí a responder sus interrogantes en el 786-746-8472, pero tome la oportunidad ahora de comunicarse con la abogada Laura Jiménez de manera directa, escribiendo su comentario a través de esta transmisión o después que la vea ya tanto en Facebook como más tarde la vamos a estar publicando en YouTube, y compártala porque es importante. Lo único que nos protege ante situaciones dramáticas o drásticas es estar bien informados. Y la información, en este caso legal, usted la encuentra con un experto. Laura Jiménez, 786-746-8472. Aquí nos está explicando Sixnali, que nos dice que en caso de este documento que dice, esta circular, como ellos dicen, que es el pasaporte es diplomático y no les dejan hacer ningún trámite. Por ejemplo, dice que ella fue a la embajada para hacer un poder para que le hicieran pasaporte a su niño menor y le dice la vicecónsul que con ese pasaporte no podía hacer ningún trámite. Lo que sucede es que muchos de los médicos, o la mayoría de los médicos, o todos, que viajan en misión, no viajan con un pasaporte corriente o regular, viajan con un pasaporte oficial, pasaporte de la misión, sí, que es el que es retenido cuando llegan al país de destino. Y obviamente ese pasaporte, si usted deserta la misión, ya no va a tener validez. Ahora, ¿dónde está el problema? En que después de esta nueva medida del gobierno cubano, cuando vaya al consulado le den un pasaporte ordinario. Ahí es donde está la clave. Y eso se puede hacer, digamos, la persona debería. Tiene derecho a tener su pasaporte si nació en ese país. O sea, Nicaragua es uno de los países más ejemplarizantes que ha quitado la ciudadanía a disidentes de manera tan arbitraria y en números abismales. Cuba no lo ha hecho tan a menudo, pero no dudo que ahora con esta situación, con estas nuevas medidas, sobre todo los médicos cubanos sean víctimas de esta arbitrariedad de que les nieguen el derecho de obtener un pasaporte regular. Bueno, Laura, son muchas las interrogantes. Hablábamos la semana pasada y también yo vi en esta semana que estuviste publicando información acerca de los casos que tienen un I-220A y que tienen algún familiar. ¿Qué tipos de familiares son los que califican para poder ayudar a esa persona con un I-220A, con una orden de deportación o con corte? No sé bien cómo es ese proceso. ¿Qué tipos de familiares son los que pudieran reclamarlo? Digamos, si yo tengo un primo o una prima en esa situación, ¿yo puedo ayudarlo? ¿Pudiera reclamarlo siendo yo ciudadana estadounidense? Pero te voy a decir quiénes sí, y les voy a hablar de un caso que una de mis asistentes, Débora, me acaba de traer la excelente noticia que nos cerraron administrativamente. ¡Bravo! Yo tenía un juicio el 4 de marzo en la Corte de Miami. Esta persona también tenía residencia en México, o sea, no había forma de ganar ese asilo. Lo más que puede ganar, y tiene que haber un nivel de persecución muy grande, un nivel de daño físico y emocional muy grande, es un paro a la deportación o una cancelación de deportación que se llama withholding, donde la carga de la prueba es más alta que el asilo. Una persona que tiene residencia en otro país va a ser casi imposible, a no ser que la residencia sea en Venezuela, que pueda ganar un asilo. Yo había presentado una moción para posponer el caso, me dieran una fecha más lejos de juicio porque esta persona tenía una I-130 pendiente de su esposa residente permanente. El juez me negó la moción para posponer el juicio. Pero entonces
yo tomé la iniciativa de presentar una moción para un cierre administrativo y argumenté que le debían dar chance a esta persona de que terminara su proceso de petición con su esposa para poder después entonces someter un perdón. Y ahora que llegué, me enseñaron la orden, Bravo. el juez la aprobó, el caso está cerrado administrativamente, va a estar cerrado administrativamente hasta que él termine su proceso de petición y de perdón y no va a tener un juicio donde no va a haber una orden de deportación. ¿Qué tan difícil son los casos, Laura? Porque siempre me llama la atención. A ver, aquí en Miami, digamos, las personas, aunque no sean, no tengan ningún tipo de ascendencia ni latina, ni cubana, ni venezolana, etcétera, o un vecino, un primo, tienen un conocimiento por las noticias, etcétera, saben lo que significa la dictadura cubana. Yo recuerdo cuando la primera fase de la administración Trump, creo que fue cuando estos casos súper fuertes en Luisiana, que hubo que supuestamente Raúl Castro le cedió el poder a Díaz-Canel. Yo sé que los jueces le decían, cuando las personas se presentaban a estos juicios, le decían, no, ya en Cuba no existe el comunismo, porque ya en Cuba los Castro no están en el poder. ¿Qué tan difícil es lidiar con un juez en estos estados para conseguir ya sea un asilo, para conseguir algún tipo de amparo legal para las personas inmigrantes? Yo pienso que siempre va a ser difícil con cualquier juez y que va a depender de el número de evidencia que un abogado logre presentar en cuanto a artículos oficiales que ejemplaricen realmente la situación del país, que los artículos que se presenten evidencien precisamente o soporten o apoyen el testimonio de lo que le pasó a la persona. Si la persona era un médico cubano, bueno, todos los artículos que hablan sobre la trata y la esclavitud de los médicos cubanos, todo lo que hacen, y hay mucho sobre eso. Si la persona a lo mejor era un empleado de una universidad que por emitir su opinión política perdió su trabajo y después continuó sufriendo persecución, le fue imposible encontrar otro trabajo en otro sector público y como contrapropista pobremente pudo subsistir también porque la persecución continuó. Hay artículos sobre esto y todo sirve, todo apoya. Todos los jueces son difíciles. Sí. Yo creo que el caso que a mí me ha tocado ganar, que nunca pensé ganar y que fue más difícil, incluso salí del juicio sin saber si había ganado o no, fue un caso en Buffalo, en Nueva York. La cliente se llama Maura Quintana. Yes. Y lo gané con los argumentos de cierre final. Lo gané porque había presentado un extracto del Código Penal en Cuba, donde sancionan, el Código Penal en Cuba se modificó en septiembre del 2022 y aumentaron las sanciones contra las opiniones políticas, las opiniones en contra de las entidades del gobierno, las publicaciones en los medios sociales. Y en mi argumento de cierre lo usé, hice mucho énfasis y logré convencer a una jueza que tenía un 97.5% de negación. Dios. En Buffalo, Nueva York. Yo me quedé tan en shock, la jueza era tan difícil que ni siquiera explicó correctamente la decisión. Yo salgo, la cliente, una señora ya un poco mayor, se me tira en el piso a llorar y yo le digo al fiscal, ¿qué pasó aquí? Me dice, ¿te aprobaron el asilo? Digo, ¿en serio? Sí, aprobaron el asilo. Hay jueces extremadamente difíciles, sí, pero un juez siempre se va a proteger de una apelación innecesaria porque lo pueden regañar, lo pueden llamar a contar. La ley es la ley y si la evidencia y el testimonio se eleva al estándar de un asilo, se gana. Bueno, pues ya lo sabes, 786-8472. Ahí está Laura Jiménez y todo su equipo siempre dispuesto a tomar su caso, a evaluar cuáles son las posibilidades y siempre existen posibilidades. Todo es posible cuando obviamente ella lo dijo durante esta transmisión, usted viene con la verdad y esa es la mejor defensa que puede tener un inmigrante en este país. Laura, te agradezco. ¿Algo que les quieras aconsejar a las personas que nos están viendo, ya sea que han entrado con el parol, ya sea que tienen un I-220A o están pensando si solicitan o no solicitan el asilo político? ¿Qué tú les dices? Que se informen bien. Ojo, mucho ojo con todo lo que escuchan en la calle. Oigan las noticias oficiales. Tomen los pasos correctos en sus casos. Protéjanse. Muchas personas que están en contra de presentar un asilo
no tengan miedo de presentar un asilo. Si ustedes están representados por un buen abogado, si tienen la guía correcta, el abogado se va a asegurar de que no haya una orden de deportación, de buscar la estrategia correcta. Pero es importante que no tengan miedo a hacer lo correcto, que lo hagan, porque es lo único que en estos momentos de caos los va a mantener seguros, los va a mantener tranquilos. Bueno, un comentario bonito antes de despedirnos. Dice... ¿Es bonito o cómico? No, yo creo que está bonito. Okay. Dice Mauri Serrano, pero además Mauri Serrano, lo bonito Mauri te da Serrano alegría. Es un juicio que ganamos con el juez Velasquez. Pero corte. Mira, pero escucha lo que dice. Un saludo y un Mauri abrazo. Lo torturé. Oh, sí. Mauri, di cómo te torturé. Dice un saludo y un abrazo grande en la distancia, mi abogada, la mejor del mundo, ya ganó mi caso de asilo y ahora nuestra familia vive verdaderamente en libertad. Millón de gracias, doctora Laura. La mejor del mundo, sin duda alguna. Mauri, felicidades. Qué luz tuviste de buscar la persona adecuada. Sí. Porque para eso... Mauri fue una de mis víctimas de tortura para testimonio. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya lo sabes. Usted puede llamar a la abogada Laura Jiménez al 786-746-8472 y esta mujer lo que se propone, ella lo logra. Hace todo el esfuerzo por tomar su caso. Antes de despedirnos, dice Signali, bendiciones, les esperamos aquí en Colombia, los médicos cubanos, un fuerte abrazo, con todo gusto, pues vamos a ver si... esperemos poder ir pronto a Colombia, próximo, sí. y con mucho gusto, claro, por supuesto que me encantaría conocerlos. Ellos están muy necesitados, Laura, sobre todo de asesoría, porque la asesoría legal allá es nula completamente, están como abandonados y entonces hay que, sin duda alguna, mira, ahí me están enviando otra pregunta, que te la quiero hacer antes de despedirme, okay. Pero me están mandando un mensaje de texto. ¿Qué pasa con una niña que ha llegado a través del parol, llegó en el mes de junio y está en la escuela, obviamente, el parol familiar, ¿no? El parol para los cubanos, está en la escuela, pero no le corresponde solicitar la ley de acogerse a la ley de ajuste para la residencia hasta el mes de junio. ¿Qué puede hacer esa niña? Bueno, ¿Cómo debe protegerse? El estatus de los padres. Si es una niña menor de edad y uno de los padres es ciudadano americano, no tiene que esperar la ley de ajuste. Yo inmediatamente sometería una petición I-130 y una solicitud de ajuste de estatus I-485 a través de la petición de uno de los padres, ciudadano americano. En este tipo de casos se hace concurrentemente los dos procesos porque no hay un tiempo de espera para esta visa y ya va a estar protegida. ¿Y si no lo tiene? Bueno, si no tiene al padre ciudadano americano y a lo mejor uno de los padres, el residente permanente, no va a poder someter en estos momentos de conjunto lo que es la petición y la residencia, pero por lo menos puede ir avanzando en la petición. Aunque la petición no le dé un estatus, siempre va a ayudar ante cualquier eventualidad. Ya, bueno, pues muchísimas gracias. Si los padres están aquí sin un estatus legal y están pendientes de un caso de asilo, incluyan a su hija en su asilo para que esté protegida. Aunque esa niña después vaya a ser elegible a la residencia por ajuste cubano, inclúyanla en el asilo para protegerla un poquito y que no vaya a ser víctima de ninguna arbitrariedad por alguna de las escuelas que están cometiendo estas violaciones. No violaciones, pero bueno, compartir esta información. Sí, cosa que, bueno, aquí el karma, yo cuando veo esas situaciones, yo digo, el karma es algo que nos persigue por generación. El karma a veces se tarda, sí, pero, a veces se demora en llegar. Sí, pero fíjate, yo siempre digo, eso y hay culturas, religiones, etcétera, que creen que el karma no se paga precisamente quizás en esta vida, sino en las próximas generaciones heredan eso. Entonces usted piénselo cuando va a hacer algo malo y piénsalo también cuando va a hacer algo bueno, porque eso repercute, quizás no en la vida que usted está viviendo, pero quizás en la de sus hijos, sus nietos, la gente que viene después, que sin duda alguna le va a hacer falta. Hagamos el bien y hagamos todo lo posible por compartir eso en el mundo entero. Gracias, Laura, por habernos acompañado. Gracias a ti, Maite. Gracias, abogada de inmigración Laura Jiménez, 786-746-8472. Un gusto compartir contigo, Laura, cada viernes para responder las preguntas. Gracias a todos los que nos han acompañado. Esta transmisión pues va a estar disponible en Facebook, la voy a compartir en unos instantes a través de YouTube también y por supuesto que espero que ustedes la compartan y que les dejen saber a las personas que existe la posibilidad de cada viernes estar ahí y canalizar sus dudas y por supuesto tener de primera mano
la información necesaria. Así que muchísimas gracias, feliz viernes. Gracias a ti, Maite, gracias a todos por seguirnos, por dejarnos aclarar sus dudas y guiarlos por el mejor camino. Hoy estuvo un poquito más risueña. Vamos mejorando. Sí, poquito a poco. La semana próxima vengo un poquito más relajada. Gracias a todos, un abrazo fuerte, que Dios los bendiga y por supuesto compartan. Es un gusto saber que ustedes están ahí.